buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más a esta Esquina Médica, un espacio donde ustedes y yo nos encontramos cada semana para juntos tratar temas de la medicina. Yo soy la doctora Neidy Espino Bernal y hoy estaremos hablando sobre una infección altamente frecuente en la población. Y es que es capaz de infectar tanto a niños, adultos, mujeres, hombres. Ustedes la conocen con el nombre de hongos en los pies y nosotros como micosis. Welcome. Los hongos son microorganismos que también tienen la capacidad de infectar el nuestro. Quiero que sepas que existe una familia que se llaman dermatofitos y en dependencia del lugar donde se encuentren le vamos a atribuir un nombre específico. Si la infección se produce a nivel del cuero cabelludo, entonces este dermatofito o especie de hongo se llamará Tinea capitis. Entre tanto, si lo que logra infectar es la piel de tu cuerpo, le llamaremos Tinea corporis. Y finalmente, si esta infección tiene lugar a nivel de tus pies, entonces le llamaremos Tinea pedis y es precisamente la protagonista del programa de hoy. La infección de nuestro cuerpo por Tinea pedis se le ha conocido comúnmente con el nombre de pie de atleta y esto se debe a que es una infección que generalmente las personas del deporte desarrollan. Y ahora te preguntarás, bueno, pero es que este tipo de hongo tiene una predilección por las personas del deporte. No es precisamente por esto, sino porque los deportistas tienen zapatillas y usan zapatillas que son zapatos cerrados por muchísimas horas y además sudan demasiado también. Por eso es que se ve con alta frecuencia en este grupo de pacientes. Esto me deja la próxima pregunta. ¿Cómo nosotros podemos adquirir una infección por la Tinea pedis, por este hongo que produce síntomas tan molestos? Bueno, básicamente el elemento fundamental es la humedad en los pies. Habrán personas que logren sudar más que otras y esto es una característica propia de cada ser humano. Sin embargo, es cierto que van a existir profesiones o situaciones en las cuales sí existe un aumento de la predisposición a padecer dicha entidad. Los estudiantes que están becados, las personas que trabajan en gastronomía o las personas que trabajan en seguridad en los aeropuertos, ¿por qué? Por la misma razón, porque tienen zapatos cerrados por muchas horas. También, si eres de estas pacientes que gustan de andar caminando descalza y de pronto has tocado con tus pies superficies que están contaminadas, como pueden ser alfombras, como pueden ser lugares húmedos donde hayan aguas que estén contaminadas y que estén estancadas, también puede ser un factor de riesgo para que tú logres contraer la infección por la Tinea pedis. Si usas el calzado de otro tipo de paciente que haya estado infectado o que esté infectado actualmente, también puedes contraer la infección. Básicamente, la infección puede ser de tipo crónica o puede ser también de tipo aguda. La infección crónica es la que tienes desde hace muchísimo tiempo y la vienes arrastrando y te aparece y te reaparece, así nunca cura del todo. La infección aguda es la persona que no ha tenido nunca antes la infección y de pronto comienza con las manifestaciones clínicas. Entonces, la forma crónica aparece sobre todo en los espacios interdigitales, o sea, entre los deditos de los pies, allí en esta zona de aquí, pero en los pies, ahí verías como un área eritematosa, así es como empieza, se pone muy rojito. Según la infección va avanzando, verás que van a aparecer como especie de unas úlceras en los pies y que van a ir tomando progresivamente los dedos siguientes, o sea que ya no solo se va a quedar localizada, sino que va a empezar a extenderse. ¿Qué otra cosa puede aparecer? Lesiones descamativas, aparecen como unas escamas blanquecinas en todas las regiones interdigitales. Esto sucede con lo que es la tinea crónica. Cuando la infección es aguda, en este caso, por lo general, la zona que suele estar afectada es la zona de la planta del pie. O sea, en el arco del pie va a comenzar primero con mucho prurito, es el síntoma fundamental. Y después es que aparece el eritema, el pie rojo y aparecen las escamas. Y verás que si no te lo tratas progresivamente, la infección se va a ir extendiendo en todo lo que es la planta del pie. Van a aparecer verdaderas placas, son unas lesiones grandes, placas descamativas. Cuando tú llegas al consultorio y nos haces la historia, nosotros te vamos a preguntar en un primer momento cuál es tu profesión y si tú andas con zapatos cerrados la mayor parte del tiempo. Posterior a ello tenemos que hacer un examen físico directo, ver tus pies, las características que tiene tu piel y a partir de aquí ya nosotros podemos sugerir si se trata de una Tinea pedis en este caso. Podemos hacer también como especie de un raspado de estas lesiones para después tomar este material y cultivarlo y observar
observar qué tipo de microorganismo es el que crece. Después de esto tendremos ya el nombre del microorganismo y podemos darte un diagnóstico más certero. Pero ahora, para ser ciertos y para ser un poco más objetivos, lo que hacemos en la práctica diaria es un diagnóstico clínico. ¿Que se puede hacer el raspado? Sí, que es mucho mejor también, pero no siempre en todos los lugares quizás estará disponible este tipo de examen. Entonces lo más probable es que tu doctor, aparentemente, según las clínicas aparentes que él puede ver, pues te diagnosticará de esta patología y directamente te indicará un tratamiento. El mejor tratamiento para cualquier enfermedad es prevenir su aparición. Por eso, siempre te vamos a dar estas recomendaciones de las que te voy a hablar ahora. Si sabemos que esta enfermedad es producida porque aumenta la humedad en los pies, la primera recomendación sería no usar zapatos cerrados todos los días, tratar de alternarlos. Y cuando estés en casa, pues tratar de usar un calzado que sea abierto para que tus pies se ventilen, para que todo este sudor no se acumule y no me crezca el hongo. Segundo, no debes usar calzado de otra persona. El calzado es de uso personal porque se comportan como vehículos para que tú logres adquirir la infección por la Taenia pedis. Además, te sugerimos que cuando termines de trabajar pongas tus zapatos al sol y que laves con frecuencia tu calzado, no solamente por fuera, sino también la plantilla de adentro. Y en el caso de la chancleta, pues que la laves con alta frecuencia y siempre las coloques al sol. Nunca deben andar descalzos sobre superficies como alfombras, como el piso, especialmente si tienes mascotas en casa, porque tú puedes tocar una superficie que esté infectada y perfectamente adquirir la infección. En el caso de las mascotas debes tener un gran control higiénico con ellas. Por lo general sería muchísimo mejor si ellos viven fuera de casa, porque ellos, tanto el perro, el gato, el conejo e incluso el caballo y las vacas, pueden comportarse como vehículos perfectos para la transmisión de la enfermedad. Solo con medidas higiénicas puedes muchísimo disminuir el riesgo de tener esta infección, y si ya la estás teniendo, pues vas a acelerar el periodo de recuperación. Ahora sí, estas serían las medidas generales. Hablemos ahora de cuál sería el tratamiento para curar esta patología. Lo primero es que te voy a pedir muchísima paciencia, pues es una condición que puede tomar tiempo en curar al 100%. Generalmente se necesitan semanas de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que indicamos? Hay tratamiento tópico y tratamiento sistémico. Tópico son las cremas que aplicamos, sistémico son las tabletas que nos tomamos. Dentro del tratamiento tópico tenemos algunas cremas como el tolnaftato, la terbinafina y los derivados de los imidazoles, que aquí estaría el miconazol y el ketoconazol. Por ejemplo, este que está aquí. Este se llama ketoconazol. ¿Y cómo se aplicarían estas cremas? Bueno, pues por lo general se aplica 1 o 2 veces al día por un término de 2 a 6 semanas, dependiendo la ubicación de la infección micótica. Entonces, dentro de las tabletas, ¿qué tabletas vamos a utilizar? Bueno, está la terbinafina, que es una tableta de 250 miligramos y se toma una sola vez al día por un término de 2 a 6 semanas. Con el caso de la terbinafina, cuidado porque es hepatotóxico, significa que en algunos pacientes puede dañar un poquito la función hepática. Es por eso que antes de indicar este tratamiento nosotros solemos indicar unos exámenes de sangre para valorar cómo está la función del hígado. Exámenes antes y exámenes después de recibir tratamiento. También podemos utilizar el ketoconazol en tabletas, que es 200 miligramos una vez al día. Pero el ketoconazol, por ser hepatotóxico, hay algunos países como España que no está indicado para esta finalidad, para tratar una micosis. Ellos prefieren utilizar, por ejemplo, la terbinafina. Ahora te voy a dar unas recomendaciones generales que debes conocer a la hora de tratar tu cuerpo. Primero, mi primera recomendación es que siempre vayas a ver a un profesional. Ve a tu médico. Independientemente de que yo te estoy dando acá unas pautas de tratamiento, nunca mi opinión va a sustituir el criterio que tenga tu médico, porque él está ahí, te está viendo, te está examinando y es la mejor persona indicada para tratarte de la forma adecuada. Ahora te voy a dar algunas pautas que sí debes conocer. Lo primero, si tus lesiones en los pies están en fase exudativa, o sea que tú ves que cuando te quitas la media te está picando mucho y está soltando como un líquido, utilizar cremas en esta fase, ahí a nivel de la lesión, cuando la aplicas y está exudando, no va a hacer ningún efecto, porque es que cuando la lesión está exudando, si tú aplicas crema, la misma lesión va a sacar el medicamento no va a penetrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues te voy a dar un remedio que es natural y que es magnífico para tratar esta patología.
y es la hoja de guayaba. Mira, tú vas a coger aproximadamente como 20 hojas de guayaba y la vas a hervir. Vas a obtener como si fuera una solución bien oscura. Ponla a refrescar y después lo ideal sería que pusieras fomentos. Coge como una toallita que esté limpia o una gasa, una tela de gasa que esté limpia y la vas a remojar en esa agua y te lo vas a colocar en el área que está afectada, en el caso de que sea la planta del pie. Ahora, si es el área interdigital, que es esto que está aquí, áreas intertriginosas, los pliegues, aquí el fomento es un poco más difícil de aplicar. Entonces lo que yo le digo a los pacientes es que cojan como una palangana así y echen esa agua e introduzcan el pie, lo sumerjan allá adentro. Y este procedimiento se hace por unos 10-15 minutos y lo hace 3 o 4 veces al día. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la hoja de guayaba, el componente químico que tiene la hoja de guayaba, seca las lesiones micóticas, y estas lesiones que antes estaban exudando, produciendo ese líquido y que no me permitía que mi crema entrara, esas lesiones se van a secar. Y solo después que las lesiones estén secas es que entonces podemos aplicar la crema. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar una toallita, que esto es importantísimo. El cuidado de los pies es fundamental porque puedes diseminar o llevarte esta infección que tienes en el pie, te la puedes llevar a otras áreas de tu organismo si utilizas para secarte los pies la misma toalla que estás utilizando para secarte el resto del cuerpo. Por eso debes tener una toallita solamente para los pies. Y otra cosa, cuando te seques una vez los pies con esa toalla, ya no puedes volver a utilizar esa toalla. Tienes que mandarla a lavar, ponerla al sol y utilizar otra. Así que vas a estar necesitando al menos 2 o 3 toallitas para estos cuidados de los pies. Entonces, bueno, pusiste tus pies dentro del agua de la que te he dicho, los 10 minutos, sacaste tus pies. Lo ideal sería que dejes que el aire te seque solo el pie, para que ese producto químico natural logre penetrar bien en las células que componen la epidermis y acelere un poco más la curación. De lo contrario, el exceso de esta agua lo puedes retirar con las toallitas. Tienes que secarte muy bien dentro de los pies, no solo cuando estés haciendo el tratamiento, incluso antes, para prevenir la enfermedad hay que secarse muy bien los pies entre los dedos. Entonces te secas allí y tienes que esperar aproximadamente 15 a 20 minutos para entonces después aplicarte la crema. No te puedes aplicar cremas nunca sobre una piel que esté húmeda, porque es que no va a entrar el medicamento, no va a hacer el efecto que debe hacer. Entonces te secas tus pies, esperas unos 20 minutos y entonces es que te aplicas la crema. Esto lo puedes hacer 2-3 veces al día e inmediatamente vas a notar incluso que la picazón, el prurito te va a disminuir inmediatamente. ¿Puede volver a aparecer la enfermedad? Pues desafortunadamente sí, familia. Esto es una condición que puede reaparecer cuando te vuelvas a exponer al principal factor de riesgo, que es tener los pies dentro de un zapato cerrado por muchas horas. Probablemente sí te vuelva a aparecer la infección. Entonces yo lo que te recomiendo es que las medidas generales que te he hablado, de cambiar el calzado, de ponerlo al sol, de todas estas medidas higiénicas, pues que trates de mantenerla en el tiempo, porque definitivamente cuando se presenta el factor de riesgo, la enfermedad puede volver a aparecer. ¿Se puede diseminar la enfermedad a otras partes del organismo? Sí, familia, la respuesta es que sí pueden extenderse a otras partes del cuerpo, digamos, porque tienes mucha picazón entre los dedos de los pies, te empiezas a rascar con tus uñitas, ya aquí mismo en las uñas puede ser que el dermatofito, el hongo, se te haya quedado ahí, y en las propias uñas puedes desarrollar una infección que se llama onicomicosis y que es extremadamente difícil de curar. ¿Puedo contagiar a otra persona? Pues claro, las micosis son altamente contagiosas. Ten en cuenta que si una persona se está secando su cuerpo o sus pies con la misma toalla que tú te has secado los tuyos, teniendo tú una infección, esa persona perfectamente se va a infectar de este tipo de enfermedad micótica. Entonces, las medidas higiénicas, una vez más lo repito, es la clave fundamental para el control y la diseminación de la enfermedad, no solo en tu cuerpo, sino también en el cuerpo de otras personas. Por eso es importante que nadie preste ropa, que nadie preste zapatos, que todo el mundo utilice sus propios objetos personales. Bueno, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad, sobre todo que sigan todas las instrucciones a fin de que controlemos esta tan molesta enfermedad que son las micosis en los pies, la dermatofitosis. Yo me despido, les mando muchos besos, abrazos, cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao. Goodbye.